Hola a todos y todas quienes estén ahí. Eh, Me siento muy halagada y entusiasmada con la posibilidad de, bueno, de venir a compartir algo. Yo hace mucho tiempo que no estoy en esto de... Uy, sonó. A Cora le gusta mucho el sofá. En esto de la generación de la forma y cómo esto se enseña en la facultad, ¿no? O sea, esto de en tanto dadores de forma. Como Ale mencionó hace un ratito, yo estoy, para bien o para mal, en dos materias que son bastante críticas, y por eso digo para bien y para mal, de lo que es el rol contemporáneo del arquitecto en tanto proyecto, ¿no? Para mí, digamos, cualquier mirada crítica va a ser desde ya que para bien, ¿no? Porque la crítica, digamos, no conduce en un juicio de valor negativo, sino simplemente en encontrar un lugar que yo les llamo a esto desde adentro o desde afuera, básicamente. A mí sí me ha resultado más cómodo pensar algunas cosas desde afuera. Entonces, estas dos materias que son teoría y crítica de la arquitectura y urbanismo, son dos materias bastante excéntricas dentro de lo que es el plan de estudios de la facultad nuestra. El urbanismo, porque brevemente les puse algo en la presentación, ¿no? O sea, simplemente decir a título de qué más o menos armo esta charla, que les voy a pedir que me interrumpan todas las veces que quieran, porque está planteado no como una conferencia, menos aún magistral ni nada, sino como una charla, una suerte de planteo de que me resultaron interesantes y sobre los cuales algunos son interrogantes, ¿no? Porque hay cosas, digamos, que le he perdido un poco el hilo dentro de esto de cómo ayudar a proyectar, cómo enseñar a proyectar y a pensar la forma. Yo lo que tiendo a hacer es ayudar a deconstruir formas, a pensar los sentidos de las formas que ya están previamente construidas y que son instaladas en tanto valores dentro de lo que se entiende como el esquema del campo disciplinario. Eso básicamente es lo que hacemos en teoría y crítica. Por eso, la situación mía siempre es un poco incómoda. Yo agradezco la incomodidad porque me mantiene continuamente en activo, atenta, bueno, con una pregunta constante que a veces suele ser ya, digamos, medio del orden de lo obsesivo. Pero bueno, visto todos los trabajos que ustedes hacen, yo a Ale lo conocí en lo que se llamaba en la facu nuestra comunicación visual, se sigue llamando, ¿no? O sea que tenía que ver bastante con esto de cómo implementamos, de cómo empezamos a dar forma sobre lo que todavía no existe o sobre lo que ya existe, en la ciudad o dentro de un lote. Me fui a estos planos que, si se quiere, tienen esa positividad de salirnos de esto, digamos, de este mantos acomodadores de forma, ¿no? Yo creo que básicamente todos entramos a la facultad para ser arquitectos y construir, o sea, hay una positividad como muy implícita, ¿no? En lo que uno proyecta en tanto lo que va a ejercer, lo que va a hacer en la vida profesional. No, luego, bueno, esas cosas de la trayectoria estudiantil que van apareciendo, abrieron las puertas sobre determinados pensamientos, reflexiones que me interesaron mucho, terminé casi constituyéndome, dentro de la vida académica y del pensamiento. También tuve estudio de arquitectura, o sea, también transité lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? Dejé sí de esto, de lo que es el ejercicio a partir, digamos, de la dimensión, de la forma, del proyecto en sí, ¿no? O sea, de esa positividad que siempre hay que encontrar para poder proponer algo,
Y me quedé en estos lugares incómodos que ninguno de los, no tengo, qué sé yo, sí, tenemos bastantes buenas repercusiones de nuestros estudiantes, pero sabemos que los ponemos realmente como en situación de interrogante, de pregunta, de entrar y salir y de preguntarse por el sentido de lo que hacen. Entonces, vuelta a mirar lo que hacen estudiantes de hoy, contemporáneos, respecto del pensamiento de la forma. He visto el Drive, las preentregas, seguramente ya están avanzadas, de lo que habían ido entregando, hice como algún listado, y eso entonces llamar, bueno, lo tienen que llamar, ¿no? Porque ustedes mismos lo han dado, en tanto el rastrillo MP, que, ¿no? Morfológico proyectual. Frente a esto, no se me ocurre otra cosa que plantear, más que un qué hablar, que es lo que ustedes están hablando, lo que los chicos están trabajando y pensando Ariana, perdón, ¿vos estás y compartiendo proyectando, fotos? ¿desde dónde hablar? ¿Vos pasaste? No, ¿Eh? Ah, me puse a hablar y dejé de cliquear, vos decís, bueno, esto tenía que ver con una introducción, ya largo, va a ser como de 1 hora, ¿está bien esto? No sé, ustedes me cortan de última, no pasa nada. No pasa nada, es una tal. Bueno, esta idea era el adentro y afuera del campo disciplinar. Esto define el desde dónde hablar. O sea, ¿qué puedo aportar yo desde las áreas en las que me desarrollo? ¿Qué puedo aportar para lo que sé que están desarrollando? ¿No? Ese era un poquito el planteo y lo que yo pensé como para organizar. Frente a la morfología, frente a esta idea de fragmento urbano, ¿no? ¿Qué diría la teoría crítica y qué diría el urbanismo? ¿No? Porque ustedes, lo que les permite decir y leer el rastrillo morfológico proyectual, ¿no? Ya lo saben. Entonces sería una suerte, digamos, de ampliación de algunas preguntas y de algunas problematizaciones. Bueno, desde el urbanismo, y ya como lo adelantó Ale, tengo que decir, porque realmente la cátedra en la que yo me desempeño tiene, si se quiere, más sociología, y no solo con la sociología urbana, sino con la formación de los sociólogos clásicos, Durkheim, Weber, etcétera, luego llegando a las lecturas críticas de la ciudad capitalista con Marx y con Engels. Entonces, a mí me parece que la visión desde el urbanismo puede poco aportar a la problematización de la forma, ¿no? O a la propuesta formal en la ciudad. En urbanismo, digamos, apuntamos a un profesional que sea capaz de articular políticas públicas. ¿Ven? En flechita. O sea, nuestra materia, concretamente en donde yo doy clases, más que a un proyectista urbano, o sea, más que un proyectista que cambia de escala, a alguien que pueda articularse transdisciplinarmente en el contexto de una política pública. La cuestión de la forma o del fragmento, yendo hacia el otro extremo, queda, digamos, como subsumida a un programa y a un plan urbano. Y a un plan urbano que en realidad tiene más que ver con las prácticas sociales en el espacio y con la producción del espacio. Lo que nosotros decimos cuando recibimos a los chicos en Urbanismo 1 es que nosotros no trabajamos tanto con la producción de objetos en el espacio, sería esto del arquitecto físico, sino con la producción del espacio en sí, o sea, previo. Y esta producción del espacio tiene que ver con las posibilidades de apropiación del espacio sociales, tiene con las diferencias de clase en relación a la posibilidad de apropiación del espacio, y tiene que ver
con, ¿qué dije? La producción la apropiación del espacio y no de, y con la discusión básicamente de la propiedad privada, ¿no? Entonces, desde ese campo de crítica, instalar algún tipo de aporte hacia la edición de un proyecto urbano o de un fragmento urbano, me parece un poco traído de los pelos, y lo que yo creo, digamos, sería absolutamente crítico, y de forma, en todo caso, ya tiene que ver más con los proyectistas y no con el urbanista, que es aquel actor que va a estar destinado a intervenir dentro de grupos transdisciplinares con rumbo a la definición de políticas públicas. O sea, esos arquitectos capacitados para intervenir en esos grupos, para intervenir en el plano de la función pública, tienen que tener idea de un campo disciplinar que está un poco alejado de la idea del campo disciplinar del arquitecto en tanto dador de forma. El urbanista va a definir las condiciones y las determinaciones para que la forma pueda darse de tal o cual manera, ¿no? Pero no va a intervenir y no se va a involucrar con la forma en sí. Por lo tanto, no va a intentar ni siquiera explicarla. ¿Hasta acá va claro? Díganme, ¿no? Frénenme o en todo caso me preguntan. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, básicamente prácticas sociales, relación de los actores sociales con el espacio, posibilidad de apropiación del espacio, obviamente poner en tela de juicio y en discusión la esfera de lo público y de lo privado, y la propiedad privada casi como un fetiche, ¿no? Como algo que aparece, como en realidad es un constructo, es algo determinado por nuestra sociedad, y luego las preguntas que haría el urbanista, digamos, salido de nuestra materia, es, bueno, este fragmento en el que ustedes intervienen y hacia el cual proyectan, ¿a qué programa pertenece? ¿A qué plan pertenece y en qué política estaría inscrito? No sé si les sirve para pensarlo, evidentemente, digamos, como una herramienta ampliada de las que ustedes trabajan al interior de esta materia, ¿no? Y esa sería la dimensión crítica. Digamos, desde ese afán rico poder redimensionar las herramientas con las que uno trabaja y a veces está absolutamente enfrascado, ¿no? Y demasiado vinculado, que no le permite a veces hacer, por lo tanto, obtener otras respuestas de lo que uno va a hacer. La imagen esta es de algo que yo los quiero invitar a ver. ¿Qué es lo que se me ocurre dentro de lo que nosotros proponemos? Es un video, esto es un fotograma de un video, que plantea justamente la contradicción, la tensión, la ambigüedad entre la presentación y la realidad. Fíjense que hay un protagonista de un mapa. Se llama el video Nunca es de noche en el mapa. Y es de un habitante de Pernambuco, esto es, creo que es, o Recife, no recuerdo bien, Flavio de Carvalho. Ahí yo les pongo, les puse ahí la ruta, por si lo quieren ver. Es una joyita, dura 7 minutos, ¿sí? Y entonces lo que hace es poner en cuestión quién hoy por hoy con más presentación del mapeado a nivel mundial, Google, ¿no? Entonces, ¿quién está dentro del mapa? ¿Hasta dónde llega el mapa? ¿Quién es el que representa el mapa y cuál es la relación de representado con la vida? Y lo que narra es el momento en que él se cruza con el auto de Google, que está tomando las fotos, y fotografía al mapa, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa, a mí me parece una discusión bastante interesante sobre esto de que uno en general, un mapa, tiende a verlo como desde arriba, bueno, que es un poco característico en naturaleza de ciertos mapas o de la topología más ortodoxa del mapa, ¿no? Y todas las preguntas que habilita esto de quién construye, quién nos enseña a cómo nos representamos y cómo nos localizamos. Esto es lo que les ofrezco ver dentro
bueno, que son contenidos que nos en urbanismo. Yendo a teoría y crítica no deja de ser menos crítica que urbanismo, en cuestión las herramientas con las que se proyecta, pero sí aborda y se pregunta por la forma. Entonces a mí me parece que prácticamente todo lo que les estoy contando y lo que les voy a agregar, viene de este campo, que es de la teoría y de la crítica. Nuestra materia está en el último año, o sea, son prácticamente arquitectos quienes cursan con nosotros, y nuestra materia, ¿no? Este lugar, ¿no? Desde donde vería el fragmento urbano, o sea, lo vería como un proyecto urbano que estaría de alguna manera sometido a una práctica profesional contemporánea que está solicitada, condicionada por la cultura dominante. Lo que nosotros vemos en teoría y crítica es estudiar la contemporaneidad de las prácticas profesionales, incluirlas dentro de lo que es el campo disciplinar, que no es lo mismo, y tensionar desde lo territorial, ¿no? Que vi que lo territorial y la cuestión, la dimensión del habitar, es algo que también aparece dentro, digamos, de sus herramientas, de sus preguntas, sus tensiones, ¿no? Entonces, lo territorial, ¿no? Que la verdad que lo territorial es mucho más que una dimensión geográfica, hay una relación de poder entre habitantes y espacio, recorte, ¿no? Lo territorial, es un ámbito de poder, lo territorial. Así lo vemos nosotros, y ese ámbito de poder, en teoría y crítica, se estudia a partir de los valores que se instalan como la buena arquitectura. ¿Cuáles? Aquellos sistemas que dicen que esto es arquitectura, primera división, ¿no? Esto es arquitectura y esto no, esto es construcción o esto no lo es, ¿no? Y luego, ¿cuál es la buena arquitectura? Por lo tanto, los modelos a seguir, y por lo tanto, los modelos con los cuales formar a los futuros profesionales, nosotros. Ustedes en este momento, nosotros pasando por ese mismo tamiz. Bueno, esta representación que es de ella, me gusta, parece que también es otra manera de entender ese infinito que estaba, el adentro y el afuera, es esto de si somos dibujados o nos dibujan, la mano que te dibuja, el dibujo que dibuja el dibujo, o cuál es el lugar de nosotros, o sea, cuál es la conciencia disciplinar que está detrás de lo que nosotros representamos. Y cuando digo representamos, digo también lo que ponemos, o sea, la manera que tenemos de imaginar y visualizar posibilidades para el espacio. He elegido a dos personajes como ayuda, esto recién está empezando, yo disculpen, pero hablo un montón. He elegido como, digamos, desagregarme en dos figuras, desagregar este dicho, este comentario, en dos figuras. Una es el observador, en donde el objeto o lo interesante está en lo que tiene grande, ¿no? O sea, en ese exterior que observa, el contemplador. Bueno, creo que lo conocen, es Caspar Friedrich, el autor, es una pintura, un pintor romántico famosísimo, ¿no? Siglo XIX, este cuadro se llama Caminante frente a un campo de nubes, o algo así, o sea, está sobrelevado, y tiene las características del observador romántico de la naturaleza, ¿no? Que sería toda una otra clase esa observación de la naturaleza frente a la implementación de la naturaleza o lo que ustedes entienden como el urbano, ¿no? Esta es la figura del que contempla, ¿no? El que observa desde fuera, ¿no? ¿Desde dónde? O sea, pone en juego lo que analizamos, lo que vemos. Y este otro alemán, lo conoce, ¿no? Otro artista, Joseph Beuys, que de alguna manera nos está involucrando de otra cosa es nosotros, que somos el medio a través de lo que vemos. Con lo cual, la pregunta esta, que tiene que ver con esto que ya les vengo planteando del campo
disciplinar y la pregunta, ¿no? ¿Qué nos habilita a ver lo que vemos? ¿Y qué nos inhabilita a ver lo que no vemos? La disciplina. Entonces, este voice que nos señala, te dice, bueno, vos, ¿qué sos? ¿Qué herramientas tenés para mirar lo que ves, para analizar lo que tenés delante, ¿no? Y, por tanto, para proponer lo que finalmente propones, ¿no? Un poco ese sería el juego. Teoría y crítica lo planteamos como estrictamente del campo de lo disciplinar. Recuerden que en urbanismo yo hablo de casi, digamos, como un fuera de campo. Esto de la posibilidad de cualquier problema que tenga que ver con lo urbano y hasta la propia comprensión de lo urbano no es propio de la arquitectura jamás. De la arquitectura llegó mucho después que otros que intervinieron en la ciudad, ¿no? O sea, la arquitectura hace su entrada en el urbanismo en el siglo, prácticamente en el siglo XX, con los Siam bueno, y con las premisas y análisis que hacen los arquitectos modernos respecto de las ciudades devastadas por la gente, digamos, evidentemente, a todo el desarrollo y los problemas que ya venía casi un siglo acarreando de lo que fue la explosión de la revolución demográfica, bueno, la revolución industrial, ¿no? Y la ciudad industrial. Entonces, teoría y crítica se centra en definir qué es esto del campo disciplina. Miren, si yo hago un poco hincapié en esto es porque yo me di cuenta, yo no sé cómo es ahí, pero en la facultad nuestra de Mar del Plata llegaban a sexto año y no me podían diferenciar entre la dimensión de lo profesional y la dimensión de lo disciplinar. Entonces yo hice una teórica que en parte la estoy mechando y la voy a mechar en esta charla, ¿no? Sobre qué es esto del campo disciplina. Y entendemos a lo disciplinar como un sistema de circulación de saberes y de legitimación de valores, o sea, natural, constructo, ¿no? Saberes que circulan, que se instalan, que se validan, ¿no? En tanto, esto es arquitectura, y en arquitectura estos son los modelos a seguir, y por lo tanto estas son las herramientas que tenemos para dar cuenta, y bueno, acercarnos, alejarnos al modelo, ajustarlo, etc., ¿no? Bueno, las herramientas, yo le he agregado tu ladrillo, Ale, perdón, el ladrillo no, el rastrillo morfológico proyectual, porque me parece interesante y me parece que además coopera en esta idea de que finalmente nosotros somos un constructo de las, en tanto profesionales, ¿no? En tanto arquitectos. La dimensión de lo disciplinar incorpora eso. Lo que hace es hacer consciente esas herramientas. Porque lo que nosotros decimos, en teoría y crítica, es que lo que se pone en juego en las facultades es un saber técnico. Y con esto no estoy refiriendo a resoluciones de índole de lo estructurado, de lo constructivo, sino un saber hacer proyectual, ¿no? Partir, digamos, de manejar distintas técnicas. Y hay alumnos y estudiantes que manejan maravillosamente las técnicas, pero no saben por qué. Hay ciertos saberes teóricos históricos que están, digamos, dentro de las materias más humanísticas, si se quiere, todos tienen historia. Yo no sé acá en qué morfología, a qué año, quiero creer que ya cursaron todos Historia 2, o por lo menos Historia Moderna, ¿no? Me imagino que sí, sí. Bueno, sí. Historia moderna, entonces, los saberes... A después del Renacimiento, Manierismo y Barroco, digamos. Sí, sí, ponele a partir de la Revolución Industrial. De la Revolución Industrial. Yo todavía no la cursé. Sí. No, ellos tienen introducción a la arquitectura contemporánea en primer año, que se
ve como un panorama muy... Pues hay historia 1, 2 y 3, y ellos deberían estar cursando historia 3 ahora o el año que viene, ¿no? El año que viene, me El parece. año que viene. Ah, Claro, bueno, y en está historia particionada 3 más o menos se ve... distinto, pero más o menos Claro, todavía estamos no ahí hay en ese como... punto, ¿no? Depende de la cátedra, algunas te lo llegan a englobar dentro de historia 2. Depende de cómo sea el enfoque de la cátedra. Sí. Bueno, entonces, hay saberes históricos que en determinadas materias o determinadas cátedras se cursa esto de una historia de la... Puede estar acompañada de una historia de la teoría, por lo general no. No sé cómo es allá, acá no. Pero casi como... Yo no les diría que un continuo, digamos, pero con una suerte, digamos, de poca horizontalidad, ¿no? En términos como de un saber que aportaría cierto plano de lo culturoso, fácilmente atraviesa lo proyectual, ¿no? O sea, ese saber hacer a veces aparece básicamente como una reproducción de técnicas de determinados problemas se plantean desde dos puntos básicos, ¿no? Localización y programa. Localización y programa. Luego, las habilidades técnicas que se pueden ir procesando con el acompañamiento de los docentes, ¿no? Eso sería más o menos lo que pasa en Mar del Plata. O sea, construir un saber, organizar, disponer, y una forma como resultante de esos saberes. O sea, una forma que todavía no está pudiendo ser explicada desde otro lugar. El saber disciplinar o el campo disciplinar que nosotros intentamos instalar en nuestra materia, justamente es la que se pregunta, primero, por la geopolítica disciplinar, desde lo territorial, desde el lugar donde estamos, cuáles son los modelos aplicables, cuáles son las teorías más válidas, porque en realidad tienen que estar conjugados con el habitar, que es el que le puse abajo. O sea, puede haber formas que dentro, digamos, de este sistema de circulación de formas, ¿no? Globales, de una arquitectura, la ciudad genérica, ¿no? Y estos modelos de profesional que pueden intervenir y construir en cualquier lugar del mundo, por lo tanto, ¿no? Hay una validación de que uno está habilitado en condiciones de construir más allá, digamos, de los condicionantes del habitar de cada sociedad, de cada población, de cada lugar. Entonces, el habitar sería uno, si se quiere, de los que están tensionando un poco esa circulación de saberes y de valores, porque los tiene como que reajustar, ¿no? Eso tendría que ver con esta geopolítica disciplinar. Otra cosa de la geopolítica disciplinar tiene que ver con el reconocimiento de desde dónde vienen las teorías fundantes y dominantes. O sea, siempre de los mismos, ¿no? O sea, ¿por qué todos nosotros conocemos a Coljas, a Tal y a Cual y a Foster y a quien mongo sea, Calatrava o quien mongo sea? ¿Y por qué no conocen un Roberto Álvarez, un Calnach, quien sea? ¿Sí? O sea, esta cuestión de este sistema de circulación de saberes que evidentemente está sujeto al poder, ¿no? General, verticalista o centralizado, ¿no? Bueno. Esto es, y esto tiene que ver con el productor, ¿no? O sea, como quien da las condiciones materiales para poder producir arquitectura y sobre todo a las escalas que se produce, o aún dentro del pensamiento, dentro de la intervención de este fragmento urbano, quién estaría detrás, cuál sería el interesado en beneficiarse de ese tipo de intervención, ¿no? El productor. Sería lo que esta dimensión analítica aporta dentro del conocimiento disciplinar que se distancia de estos saberes más bien profesionales. Con saber profesionalista, haciendo un juicio de valor, digamos, puede haber excelentes proyectistas que de última no les ha importado interrogarse por qué utilizan determinadas formas y no otras, ¿no? El campo de la disciplina sería
esta crítica o analítica de por qué determinados valores y por qué, digamos, el revisar la propia herramienta. Digamos. Por eso digo esto del rastrillo disciplinar, porque el rastrillo disciplinar sería el gran hermano, ¿no? El gran rastrillo, que lo que hace es poner en discusión cuáles son el rastrillo, palita, baldecito, etcétera, que nos conforman, ¿no? Como las herramientas que nos conforman como este señor acá, como los arquitectos. Otras, sería, ¿por qué no otras? ¿Por qué estas? ¿Qué sistema de validación está detrás de que sean estas y no otras? No tengo pero la pregunta es poderosa. Bueno, ya no hace falta mucha presentación, está en la Casa Cruz. Y hay una película que ustedes, quiero creer que la conocen, ¿no? El hombre de al lado, ¿la vieron? La mayoría, calculo que la vio. Sí, bueno. Conocida. Bueno, yo la uso, y creo que tengo un pedacito acá, a ver si se lo puedo poner. Ahí va. Me gusta mucho esto del afuera y el adentro, ¿no? Pedacito de luz. Bueno. Míralo desde ese lado. Yo esta escena y todo el planteo de la película en sí, lo uso un poco para, si se quiere didácticamente, ¿no? Polarizar dos extremos en los que se estaría moviendo el arco disciplinar contemporáneo. ¿Hay un chat que debería leer ahora? Si es que hay preguntas, ¿no? ¿O las respondemos después? ¿Sí? Bueno. Entonces, no es que sea estrictamente así, pero a mí me parece muy válida toda la película en el sentido de esta incomodidad que nos genera, que esa casa que ¿no? Por lo menos no sé, a mí me gusta, primero esté habitada por una familia tan idiota, porque no le cabe otra, ¿no? Y tan ensimismada, y luego sea, digamos, como el escenario, digamos, de esa injusticia, ¿no? Es ficción, pero de alguna manera lo que plantea es esta gran grieta entre las más extremas del habitar, o sea, de lo habitable. O sea, aquellos grupos, gentes que no tienen asoleamiento, ventilación, ¿no? Y la casa como obra de arte, ¿no? Como forma autónoma o forma tramada por arte, dentro de lo que sería, evidentemente ya, dentro de lo que son los modelos de la arquitectura moderna más validada, indiscutida al día de hoy, quiero creer, ¿no? De lo que es la excelencia en arquitectura. O sea, arco que va de la casa como obra de arte, y yo querría hacer hoy por hoy en lo contemporáneo el equivalente a una casa Cruchet, ¿no? Y resolver los problemas del habitar. Este habitar se puede ver desde la parte así más descarnada de necesidad de asoleamiento, ventilación, infraestructura, lo que ustedes puedan comprender como lo mínimo para una vivienda digna, y también está absolutamente tramado por la cultura del habitar, ¿no? No es solo esa dimensión, digamos, más técnica, si se quiere. No sé alguna la anotó por eso.
Micrófono. Chicos, cierren los micrófonos, por favor. Yo igual paro porque por ahí me parece que puede llegar a ser una pregunta. Yo estoy atenta si quieren preguntar. Eso te queda como metido también dentro del perfil, ¿sí? De la altura del perfil. Tengo en el detalle. Si no, Ale, podés vos. Ale, ¿no puede silenciar o echar? Porque quizás Ale puede silenciar. Quizás tiene el volumen apagado ella y no escucha que le hablamos. Con eso, Jime Martucci, Jime. creo. Sí, Jimé Martucci. Perdón, no estoy pudiendo apagar el celu. Espera. fíjate que abajo, o fíjense que abajo, tiene detalle. No la veo. ¿Listo? Bueno. Perdón, Mariana, disculpame. Bueno, entonces, lo que planteaba, digamos, era esta cosa que me parece tan resultona, ¿no? De la tensión, ¿no? Del enredo que plantea esta película, entre esta cosa de la obra de arte, ¿no? Y los problemas, digamos, más básicos de la vida. Bueno, dentro de ese espectro, nosotros tratamos de dimensionar dentro de nuestra materia ¿a dónde va el campo disciplinar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ocupa? Bueno, ocupa esto, en realidad ocupa todo, ocupa desde esos extremos absolutamente todos los grises, no se imaginar. Por lo tanto, tendemos a definir a la disciplina, o este campo disciplinar, como un territorio en disputa. O sea, acá no hay nada dado, nada que venga heredado y revalidado, sino es un territorio en el que los valores, los saberes y los sentidos para la profesión están en continua disputa. Hacia los sistemas de poder que validan lo que después van a ejercer como los modelos según los cuales nosotros nos desempeñamos. Lo que hablamos entonces es que el campo disipasto, que hay disputas, pero que evidentemente hay una hegemonía. La hegemonía hoy por hoy que nosotros ponemos en cuestión es esa arquitectura que tiene que ver, digamos, con una producción de la forma que no necesita explicarse y que puede encontrar los modelos en la producción arquitectónica internacional, global, etc. A ver, para no naturalizar este campo de saberes, este campo disciplinar, digamos, la única, o sea, no entenderlo como dado y poder interrogar quién lo construye, quién establece sus límites, ¿no? Sus alcances, la única manera, es decir, contra la naturalización, la historización. Entonces, lo que yo había propuesto a los alumnos nuestros, que todavía no tenían muy claro cuáles eran los límites del campo disciplinar y cuáles eran las diferencias con la profesión, es hacer una historia de la disciplina. Hacer una historia de la disciplina es grosísimo, no creo que es una historia de la disciplina, es plantear desde dónde surgen las preguntas, ¿no? La historia de la disciplina es mucho, mucho más interesante que la historia de la desde ya, ¿no? Porque en realidad, si entendemos a la disciplina como un campo de disputa por la imposición de valores y sentidos para la profesión, la historia de la arquitectura enseñado, tendríamos que poder leerla como aquellos sentidos que fueron validados, o sea, que consiguieron imponerse. Fueron, por lo tanto, historizados, documentados, ¿no? Llegaron a nosotros. Esa sería la historia de la arquitectura, de lo que consiguió colocar su producto, ¿no? Y ser capturado por historiadores, etc., ¿no? La historia de la disciplina, lo que tendría que capturar es la historia, además de lo validado, la historia de lo rechazado. Y a mí me interesa la historia de lo rechazado, o sea, de lo que quedó afuera. ¿Cómo rastrear lo que quedó afuera? Difícil, porque en realidad lo que queda dentro es lo que se valida
lo que circula, cómo nos llega. Las publicaciones, hoy por hoy plataformas digitales, y básicamente sistemas de premiación, ¿no? Validación. Esto es lo bueno, esto es lo mejor del año, mundial, etc. O sea, esos sistemas, lo que está bien, por lo tanto circulan, ¿no? Monográficos del croquis, todo lo que a ustedes se les ocurra, y llegan a nosotros. ¿Cómo armamos los esquemas a partir de los cuales establecemos los formar? A partir de eso, ¿de qué otra cosa? ¿No? Entonces, si entendemos que lo rechazado es lo no documentado, lo no validado, o en todo caso, lo que encuentra otras vías alternativas de circulación, vamos a entender que tal vez es mucho más complejo historizar la disciplina que historizar la arquitectura, ¿no? Más allá de las posibilidades de documentar lo rechazado, lo que a mí me interesa básicamente es la pregunta, es decir, entender la disciplina como este campo donde hay sentidos en juego, donde hoy, por ejemplo, ¿no? Es lo que a menos se les ocurre resolver al 80% de los estudiantes de arquitectura y de los egresados. O sea, van a hacer casas Curuchet modelo 2020, ¿sí? O lo que sea, edificios en Dubái, lo que quieran hacer de una universidad pública. Cuestión aparte, ¿no? Bueno, entonces, esta cuestión de la atención, ¿no?, por estos valores, hace que nosotros básicamente estemos formados por estos sistemas más validados. Y el tema de otras determinaciones para el rol profesional, evidentemente negligenciado. Esto, bueno, los conocen a todos, calculo que conocen todos los, elegí así como al azar, firmitas, utilitas y venustas, es Vitruvio, digamos el saber fundante, lo que se entiende como fundante, de lo que podría llegar a ser una primera teoría de la arquitectura, en adelante hasta donde quieran, ¿no? Podría haber agregado algo de Kohlhaas, del caos, o del espacio basura, si quieren, da igual. En realidad, lo que son es una suerte de axiomas, ¿no?, que van unos contra otros, si se quiere. O sea, estos son verdades que han sido dadas, ¿no?, y que hasta algunos los he escuchado, digamos, alegremente repetir. La forma sigue la función, hay algunos todavía funcionalistas alegrísimos con ello, y hay algunos que dirán eso no va más. Bueno, ese es el plano de la disputa, y es un plano de la disputa que yo hago tanto hincapié en esto. ¿Por qué? Porque está vigente, y porque lo que a mí me interesa establecer dentro de lo que es este campo ampliado, es decir, cuál es la disputa hoy por hoy, porque tal vez hoy no está tan visible. Estos son los tratados, o sea, dentro de lo que es la disciplina, tenemos que arrancar por, digamos, los primeros constructos que llevan desde lo que es el ejercicio práctico de construcción, ¿no?, a documentar un saber. Entonces, sabemos que el primero es Vitruvio, no, el primero no ha sido Vitruvio, pero es el primero que llegó hasta nuestras manos, porque es el que se salvó de los incendios, las invasiones, la caída del Imperio Romano, ¿no? Lo que llegó es el Vitruvio. A partir de Vitruvio se establece una lectura, ¿no?, que se va a dar en llamar la tratadística, y podríamos decir que la tratadística sería el primer hito dentro de esa historia de la disciplina. Primero porque hay, digamos, discusiones entre los tratadistas, ¿no? O sea, hay tratado contra tratado, y más que tratado contra tratado, escuchen esto, porque es genial. A mí no sé, disculpen, me encanta, es que, bueno, hice el doctorado en historia. Los libros de Vitruvio no tenían dibujos, ¿ok? No tenían dibujos. Nosotros, uno imagina la tratadística y se imagina esos dibujos divinos, esos grabados, no tenía dibujos. De Reedificatoria, que tiene en primer plano, de Alberdi, no tenía dibujo. Entonces, por distintos, evidentemente, la manera de representar en la época de Vitruvio, que tampoco era arquitecto, era un ingeniero militar, tenía un cuadro
cuaderno con anotaciones y registros, otro con ciertos dibujos, ¿no? Había algunas reglas. Y el Tratado de Alberti, que lo que hace es leer a Vitruvio y escribir sus propias reglas. La disciplina es un sistema de reglas, finalmente. Piensa en la disciplina, lo que es cuando uno piensa en disciplinar, ¿no? Es un sistema de reglas. Recorte sobre otras reglas. Bueno, el humanista Alberti era tan erudito que lo escribe en latín, y tampoco lo representa, porque él entiende que hay un saber de él que está validando, digamos, cualquier otra cosa y que tiene mayor dimensión, mayor peso en la representación. Escribe sobre la pintura primero, va a escribir de reedificatoria. Hay otras ediciones de reedificatoria que están ilustradas, pero esos fueron posteriores, porque la mayor parte de la tratadística, o vamos a decir, gran parte de la tratadística, es traducir a Vitruvio. Es discutir a Vitruvio, y vieron lo que es una traducción, que siempre tiene sus juegos, ¿no? Ahí está la interpretación de lo local, los intereses, los ajustes. En esos juegos, ¿no? Las disputas, ¿no? Por ciertos valores. Vasari, la vida de los più excelenti pittori, scultori y arquitectos, ¿no? Giorgio Vasari. Me interesaba mostrarles, esta es la primera hoja de este libro, del Tratado de Vasari, que se lo dedica al ilustrísimo, excelentísimo señor Cosimo de Medici, ¿no? El ducado de Florencia. En realidad, todos, absolutamente todos, o la gran parte de los tratados están dedicados al poder. Vitruvio se lo dedica a Augusto, Alberti al Papa Nicolás V, que era su amigo, Filarete al Duque Sforza, ¿se acuerdan que hace hasta la ciudad de Sforzina? Serlio a Francisco I, Vignola al Cardenal, y así sucesivamente, Vasari a Cosimo de Medici y Perrault a Luis XIV. La relación acá se plantea entre conocimiento de la arquitectura, si se quiere, cierto campo disciplinar, porque acá la verdad, quien produce está asociado al poder, por lo tanto, hay un campo de lo no producido, si se quiere, no vamos a decir lo rechazado todavía, digamos que queda por fuera. Ale, vos me decís si se me está haciendo muy largo, ¿no? Vos me cortás. Mariana, habla tranquila, no te preocupes. La estamos pasando bárbaro. ¿No? Bueno. Bueno. Bueno, se me pasaron 2 clics juntos. Pero si se quiere, yo estoy haciendo una cosa muy, muy gruesa, ¿no? Acá está el señor Mansart, que ha acumulado más títulos que los Beatles. Mansart. Bueno, si se quiere pasar a otro estadio de lo que es el constructo disciplinar, o sea, esto de la arquitectura como un saber, y que requiere teóricos, ¿no? Y que requiere distancia, y que requiere discusión, es, la creación y desarrollo del sistema académico. O sea, las academias, ¿no? Básicamente, la Academia Francesa es la academia que va a definir el estándar, el modelo, que va a ser reproducido prácticamente en todo el mundo, globalizador. O sea, hoy por hoy tenemos secretario académico, tenemos el plano de lo académico, ¿sí? O sea, fíjense hasta dónde llega hasta el concepto, ¿no? De lo académico, porque también académico significa otras cosas, ¿no? Académico significa lo antiguo, lo anquilosado, es académico porque quedó dentro de un sistema. Sin embargo, ha trascendido esos usos y lo académico aparece como un sistema que concentran ciertos saberes, se instituyen ciertas reglas, o sea, es el ámbito de la discusión disciplinar, también lo académico. La Academia de Bellas Artes, la crea Luis XIV, en 1671 o por ahí, va a ser un lugar vinculado de nuevo, estábamos hablando del poder, de a quién dedicaban los tratadistas sus tratados y sus estudios, a las cortes, donde sea, la inglesa, la alemana, la francesa, o sea, vinculados al poder monárquico, al poder autoritario.
a las cortes. Y en la academia, la famosa Academia de Bellas Artes, de la cual después surge la École de Bellas Artes, la École, era un ámbito, digamos, de eruditos donde ¿qué se hacía? Se discutían tratados, se leían Vitruvios. Yo he tenido acceso a los registros de la academia, y la verdad que decía, día tanto, se discutió la página tal y tal y tal del tratado de Cosimo no sé cuánto, ¿no? Y así estaban discutiendo. También lo va a convidar a Perrault, ¿se acuerdan de Perrault? Bueno, a hacer una traducción al francés del Vitruvio. O sea, hay unos 10 libros de Perrault, no me acuerdo bien cómo se llaman, la traducción francesa pedida por el rey, y bueno, y acá, ¿qué se iba a establecer en las academias? Los saberes para la reproducción de la arquitectura del poder, o sea, de la monarquía, ¿sí? Porque tenían un Mansart, pero un Mansart, ¿no? Y otros, había que reproducir más. Por lo tanto, arquitectos con esos valores implicaba una escuela. O sea, la escuela aparece, la Escuela de Bellas Artes, vinculada a esta discusión sobre lo que valía, en este caso para la arquitectura. También era desde ya para la pintura, para la escultura, para lo que se entendía como Bellas Artes. ¿Qué más hay acá? Bueno, los salones. Entonces, bueno, Blondel junto con Perrault son los protagonistas de la famosa querelle de Saint-Cyr y de modernas, ¿no? Porque lo moderno era lo barroco, ¿no? Y los antiguos, que era el que encarnó el curso de arquitectura, tiene un cuaderno, el curso de arquitectura de Blondel, también el rey lo manda a escribir el curso de arquitectura, que era los valores según los cuales se iban a formar los estudiantes. Decían que la escuela era pública, era abierta a todo el que quisiera ir. Evidentemente ustedes saben que hasta la propia Revolución Francesa el pueblo se moría de hambre, era analfabeto. Hasta hoy no sabemos cómo leyeron a Montesquieu, Rousseau y Voltaire, ¿no? Que eran los ideólogos de la Revolución, pero bueno, básicamente, evidentemente, tenía un ámbito restricto a los cortesanos. O sea, las familias nobles acomodadas con tierra. Bueno, dentro de este sistema académico de Bellas Artes estaban los salones, y ahí volvemos a lo mismo. El sistema de validación. Lo que es buena pintura, lo que es buena arquitectura, lo que es buena escultura y lo que no. Estos salones, progresivamente, que fueron funcionando casi en paralelo a lo que se iban produciendo en las escuelas, ¿no? Cada vez con más demanda, lo que se discutía era lo bueno para la monarquía, para los valores instaurados, ¿no? Para el poder. Y lo otro. Acá entra toda esta historia que yo hablo de los rechazados. Fíjense, este es el catálogo de un salón, que es el primer salón de los rechazados. ¿Se acuerdan el salón de refusés? Bueno, hubo varios rechazados, en realidad, históricamente por los salones. O sea, lo que se validaba, lo que estaba bien, sería la historia de la pintura, ¿no? De las bellas artes. Lo otro era la historia del campo artístico, vamos a decir, ¿no? A lo que yo trato de arrimar esto de la historia. Acá dice, fíjense, catálogo de las obras de pintura, escultura, gravura, arquitectura, más chiquito, litografía de arquitectura, refusés por el jurado de 1863. Y expuestas por decisión de Su Majestad el Emperador, ¿quién sería? Napoleón III, o sea, Segundo Imperio ya, ¿no? 1863, en un salón anexo. Bueno, este salón fue muy famoso, el famoso Salón de los Rechazados, porque ese año se rechazaron como más de la mitad de las obras presentadas. Fue una cosa grosera, ¿no? Entonces, se manifestaron, estos no son manifestantes, estos son los jurados, opinaban levantando el bastoncito, ¿sí? Entonces, hubo tal el revuelo, de hecho, en ese salón de 1963 es cuando se rechaza esta obra de Manet, hoy por hoy reivindicada, Desayuno sobre la hierba, ¿no? Que ha sido, bueno, como saben, todo el arte
moderno y hasta la propia vanguardia, fue algo el propio sistema institucional del arte y también de la arquitectura. No, la vanguardia de por hoy, el CIAM, el movimiento moderno, es institución. Entonces, que el origen de estos nuevos valores para la pintura o para la escultura empiezan a nacer del rechazo de cierto sistema de valores. Y siempre yo instalo la pregunta sobre qué es lo que se rechaza y qué es lo que se acepta. O sea, tenemos un indicio, el paradigma indiciario. Suponer lo que se rechaza en función de lo que se premia. Ese es uno, porque bueno, en general se documenta poco. Pero acá tuvimos la suerte de que este famoso Salón de los Rechazados hicieron tanto quilombo que el rey, el emperador, les armó un salón anexo, los expuso, y la crítica de arte se empieza a dividir. Crítica. El nacimiento de la crítica es con los salones, ¿no? Puede leer. Bueno, entonces, la crítica se empieza a dividir y empieza a mirar, ¿no? Esto que eran los primeros vanguardistas modernos, los impresionistas, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a hacer escuela, los rechazados. Esto es el origen de la vanguardia, es decir, no cabe ninguna duda. Empiezan a hacer escuela tanto que después a haber salones de los rechazados, sino cuando ya directamente se empiezan a presentar a lo que era el Salón de los Rechazados, y no al Salón de París, que era el salón oficial, el validado. Ese salón al que ya directamente algunos artistas directamente van y presentan sus obras se llama el Salón de los Independientes. Les tiene que sonar también. Luego hay Salón de Otoño que funciona hasta hoy, ¿no? Porque estaban también eran estacionales. No me acuerdo bien de qué dependía, pero bueno. Esto es Armory Show, esto es ya siglo XX, 1910 o 1920, por ahí, ¿no? En esas décadas, mismo sistema instalado, escuelas, bellas artes, con estos modelos, ¿no? Que también había distribuido, importado. Acuérdense que los premiados en todas las escuelas se iban a un viaje a París, o sea, el gran premio era el PRI, o el PRI de Roma, o el PRI de París, ¿no? O sea, el PRI de Roma iban a, bueno, a la Villa Medici, no me acuerdo cuál era, a formarse, claro, en los órdenes, en la arquitectura antigua, o sea, en la cuna del saber disciplinar. O sea, todo el centro todavía estaba en estos dos, básicamente, sedes de poder, de validación, que eran París y Roma, ¿no? Italia, Florencia. El desplazamiento de la sede a Nueva York, Estados Unidos, saben que va a ser después de la guerra, bastante después. Y acá también tiene Salón de los Rechazados. Esto es Armory Show, o sea, esto es Nueva York, es Armory Show. Pasa exactamente como esto para explicar, digamos, que este sistema de la validación y del rechazo es estricta, es de la naturaleza académica, ¿no? Y ha sido globalizado. Bueno, acá señores artistas, digamos, ya muy más modernitos, ¿no? Saliendo con las obras que han sido rechazadas, ya que tal vez tomándoselo a risa. Y bueno, y desde ya que esta obra fue hecha para ser rechazada, ¿no? Lo conocen todos, no hace falta gran presentación. Duchamp, esto fue en 1917, está hasta ahí, en la firma, la fecha. Bueno, lo que no quedó, lo que quedó rechazado, el surgimiento de la vanguardia, un fuera que contesta a lo validado, ¿no? Y que después, bueno, por fuerza, ya saben, del mercado de arte, de la institución, por la propia fuerza de la vanguardia y de los intereses de lo nuevo, ¿no? Y se van legitimando. No les voy a contar, esto lo tiene mucho más claro y más fresco que la historia, digamos, de la enseñanza de la arquitectura moderna. No estoy hablando de la arquitectura moderna porque nos tendríamos que poner a discutir sus orígenes o sus inicios históricos, ¿no? No es el tema. Pero sí de aquellos momentos en que se institucionalizan ciertos saberes, los más conocidos, nosotros, la Bauhaus y los CIAM, no sin resistencias, y no sin tensiones entre ellos mismos, porque acá, primero que hay un movimiento moderno que se desmarca de la arquitectura moderna en general, porque establece sus propias reglas, sus puntos, etc. Y la disputa por la hegemonía de lo nuevo. A ver,
quien acá era más nuevo, y bueno, y de alguna manera, digamos, esta dinámica pasa de los salones también a los concursos. Ha avanzado el siglo XX, los concursos sobre los grandes edificios institucionales, públicos, los seguían ganando los académicos, ¿no? Hay una anécdota bastante conocida sobre el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, bueno, se los contaré en otra, pero digamos, todavía en los años 30, los edificios institucionales, lo saben, los ganaban los académicos, ¿no? O sea, a la vanguardia también le costó mucho entrar. Tiene que ver también con una relación entre la vanguardia y los nuevos estados, ¿no? Que buscaban otras representaciones para lo que era la identidad nacional, los estados nacionales. Bueno, y hasta por ahí iba un poco esta idea de por dónde se puede rastrear o colocar o plantear esto de la historización del campo disciplinar en tantos sistemas de valores, ¿no? Aceptados, validados, saberes validados y saberes rechazados. Que yo, me gusta lo cinematográfico también, pero me interesa plantearlo así, mostrarlo con una imagen, porque es un encuadre. O sea, estos sistemas son un recorte. O sea, son un encuadre dentro de una totalidad mayor, lo que en cine se llama encuadre y fuera de campo. A mí lo que me interesa, más que el encuadre, tanto como el encuadre, es el fuera de campo. Porque para mí el fuera de campo es el lugar de la libertad. Es el lugar desde el cual nosotros podemos salir del sistema que nos forma, interrogarlo. O sea, ¿cuál es la validez de ese recuadro? ¿Por qué ahí? ¿Por qué más arriba? ¿Por qué más abajo? ¿Por qué le pone la flor? Etcétera. ¿Qué quiere los árboles a la altura de la cabeza? Etcétera. No importa, ¿no? O sea, fuera de campo. Esa sería la idea del campo disciplinar respecto de lo que sería la historia de la arquitectura o la historia de la validación de los saberes. Nosotros en teoría crítica estudiamos los premios Pritzker, ¿no? Entonces ahí yo lo pongo en el recuadro. No estudiamos los premios Pritzker porque nos parezca una genialidad estudiar los premios Pritzker, sabemos que además son básicamente gran parte de los profesionales o de las obras más consultados en los talleres de diseño, proyecto, por lo que circulan en las publicaciones también, ¿no? Por lo tanto hay más material para circular, nada más y nada menos que la circulación hoy por hoy de la información de la comunicación. Entonces justamente los estudiamos para ponerlos en el recuadro y entender qué sistemas juegan entre otros sistemas mayores. Por eso lo puse dentro del cuadrito y hablé de ese fuera de campo. El caso nuestro está en las tensiones del habitat y de lo territorial. No es una cuestión provinciana. No se van a creer que esto es una cuestión de rechazar lo de afuera. No pasa por ahí, para nada. Entonces, nosotros tenemos una dimensión de lo local, de lo territorial, que es propia, si se quiere, pero está absolutamente condicionada y matizada por lo global, que circula por todo. De hecho, somos parte del globo, ¿no? Indiscutiblemente, o sea, pertenecemos a ambas dimensiones. La dimensión de lo local vendría a dar el ajuste necesario para, en una suerte, me gusta mucho la figura del teléfono descompuesto, mirar estos modelos y ajustarlos en las sucesivas traducciones, como Vitruvio, a lo propio. Y a mí me parece que lo que era una cuestión de dimensión del folclore está justamente en la mirada, de nuevo, la mirada. ¿Recuerdan las dos personitas? En la mirada, en la lectura, esto de la lectura también había aparecido cuando yo los escuché en la otra clase, esto de que, bueno, de la lectura habla más del que lee que de lo leído, del libro, o lo mirado, la ciudad, el objeto, lo que fue, de las que uno dispone para decodificar eso que tiene enfrente. Entonces, lo local, en todo caso, esa dimensión que por ahí, Ale, vos la pusiste y yo te la escribí, porque tenía que ver con una preocupación planteada, ¿no? Desde tu propia materia de comprender nociones
de territorio trazado, prefigurar nuevas espacialidades orientadas desde la justicia social, justicia espacial, para determinar las desigualdades del habitar, y había otra que tenía que ver con desnaturalizar la mirada central. ¿Había algo ahí? Por ahí, ¿no? Bueno, en estas dimensiones, si se quiere, mucho más centrada, ¿no? Porque es lo que básicamente hacemos todo el tiempo en nuestra materia, es esto, es tratar lo local como la mirada, la forma de interpretar y de ajustar, y no esa cosa folclórica propia, no usando ladrillo, barro o lo que fuere, no tiene que ver, sino cómo se le interpreta y cómo se leen los modelos. Y también en un cierto ajuste de esta gran circulación, digamos, de frenar un poco, ¿no? Parar la bocha y decir, bueno, atentar hacia otros sistemas de validación, de premiación y de modelos que también están en circulación, pero por una suerte de comodidad o de adhesión indiscriminada a lo global y a lo premiado, uno tiende a mostrar estos modelos internacionalmente validados, ¿no? Bueno, hay nada. Ignacio Castro es un filósofo que hay overbooking en el cielo de estrellas. Desde ya, hay más de las que tenemos posibilidad de conocer y tal, pero me gusta lo del overbooking porque en realidad es una cuestión de mercado, es lo sobrevendido, ¿no? Más que nada. Entender el sistema de los Pritzker, uno está discutiendo no sus calidades proyectistas, a mí algunos me pueden gustar más, otros menos, ¿no? Sino por qué dentro de tantos otros buenos que puede haber, estos encuentran visibilidad y otros, ¿no? Esa sería un poco la mirada del fuera de campo. Hablan el sistema de premiación como un aporte a la humanidad. Fíjense ustedes, parece que estuvieran premiando a Sor Teresa de Calcuta, a las Madres de Plaza de Mayo o alguna cosa así, ¿no? O sea, estos señores, buenos proyectistas, etcétera, que seguramente la han ayudado, la han batallado o no, o se han conectado bien, como el amigo Aravena, no podría llegar yo a entender cuál es la dimensión del aporte de la humanidad, ¿no? Que es esta cosa un poco, exagerada, de la validación, y la validación que, fíjense, está justamente acá en el aura de los sujetos, ¿no? No en las obras. También validar una trayectoria completa hay que tener huevos, ¿no? Porque, o sea, le premian la trayectoria. La trayectoria, cuando todos sabemos que hay algunas cosas que hasta el propio Borges metió bajo el colchón y dijo, eso ya no me pertenece. Acá se valida trayectoria, no obra, o sea, hay como un cierto, no sé, despropósito en esto de la premiación. Bueno, está la cadena Hyatt detrás de esto, son yanquis y son nacidos casi con el auge, ¿no? O ya casi la conceptualización pública de la posmodernidad, el vale todo. Sorprende que estén las caras, ¿no? Como esa cosa, nada, de la autoconstrucción de la personalidad, ¿no? De la vivienda, ¿no? Más que de lo que nosotros tenemos que entender como buena arquitectura, etc. Bueno, nada, esto era los Pritzker, nosotros los ponemos en cuestión, ¿sí? Y los ponemos, de nuevo, como un sistema actualizado dentro de todo este gran historial de dado y lo aprobado, y que nos habilita, ¿no? Nos habilita, porque son las herramientas y los modelos de los cuales disponemos, a pensarlo, digamos, como un sistema de premiación, era más importante para nada, no coincido ni que sea el Nobel ni mucho menos, probablemente se asemeje más al Oscar, además porque es americano, porque tiene mucho de espectáculo, de puesta en escena, el lugar de premiación, en la Casa Blanca, en tal lugar, en el Muro de los Lamentos, no sé, no, esa puesta en escena, porque hay mucho dinero de por medio y después muchos encargos de por medio. Lo que nosotros hacemos con los chicos es que eligen un premiado desde el 79, que fue el primero, fue Philip Johnson, y tratamos de barrerles toda la trayectoria. O sea, tenemos también nuestros rastrillos, en este caso trabajamos con biografía, cronología, periodización y genealogía, ¿no? Intentamos entrar en algún momento a entender cuál es el plano en el que esta obra de este arquitecto, bueno, más bueno, menos bueno, ha conseguido este espacio de poder y de visibilidad, ¿no? Básicamente la herramienta más heavy es la genealogía, porque la genealogía habla de eso que tiene que ver con el sistema de circulación de saberes, dónde se han formado, a dónde han pagado, dónde se han posgraduado, etcétera, dónde han sido invitados a dar conferencias y todo eso, que es lo que valida.
pero los Pritzker no son los únicos, para nosotros son los peorcitos, por eso los ponemos ahí, ¿no? Como para el tomatazo. Hay otros que siguen este mismo juego de validación y de refusé, ¿no? De rechazo, de lo que queda fuera y dentro. El RIVA es la medalla de oro, de plata, de bronce del RIVA ya saben, que es el Real Instituto de British Architects, ¿no? Evidentemente, digamos, por esa cosa inglesa que tienen, no, si bien tiene desde ya mucho prestigio y se da desde 1850, 1848, es otro sistema de validación, y se ha dado el gusto de premiar a algunos maestros de la arquitectura que todos tenemos en nuestro corazón, y que los Pritzker no, porque ya se habían muerto, ¿no? Pero el RIVA, fíjense, el año pasado, porque acá dice 2020, pero se otorgó y se definió, fíjense la fecha, octubre de 2019, casualidad, premian la medalla de oro a Grafton, o sea, a las mismas dos arquitectas irlandesas que luego premia el Pritzker. O sea, sopa a dos platos, más de lo mismo. No estoy cuestionando que se lo dé por primera vez a dos mujeres, me parece que hay una cuestión acá de políticamente correcto, digamos por la coyuntura mundial de género, que justo ahora dan a mujeres, pero bueno, es decir, entiendo que ellas y otras anteriores han tenido tantos o más virtudes para ser premiadas o reconocidas o lo que fuere, pero bueno, esa está la medalla del RIVA, está el conocido Mies, que lo da para la Unión Europea, el Mies van der Rohe es un poquito más, para mí, qué sé yo, más centrado, porque le da a una obra. Porque la verdad que meterse con la trayectoria, qué sé yo, es más arriesgado, ¿no? Más zarpado, digo yo, lo de los Pritzker, el Mies le da a una obra. Me parece que se pueden establecer unos criterios más válidos, ¿no? De condiciones, de lugar, de historicidad, ¿no? Para entender una obra en un contexto histórico. Una obra. O sea, dentro del sistema de premiaciones, por eso le digo, el más mamarracho es el Pritzker, ¿no? O sea, el más que está evidentemente direccionado a lo espectacular. Acá hay qué sé yo, hay más disciplina, si se quiere. ¿No? Acá. Sí, muchas veces comparten, ¿no? Ganan. La mayoría de los conocidos agarraron todos los premios. Fíjense este año, hablando de las fronteras disciplinares. El premio de la Comunidad Europea es a una transformación de 530 viviendas, o sea, a una remodelación, ¿no? Me interesa mucho como las validaciones, porque siempre acá se está hablando o del núcleo duro de la disciplina, ¿sí? Entonces tal, porque abona el núcleo duro de la disciplina, porque, bueno, la medalla, ¿no? Firmitas, venustas, o los que amplían el campo de la disciplina, ¿no? O sea, trasvasan esos límites que también son instaurados, que no son naturales, esa puja. Supo haber un Mies van der Rohe a la producción latinoamericana, creo que ya no circula más, bueno, esta cosa, digamos, todavía de el colonialismo que lo tienen encima, entonces, bueno, a tercer mundo ellos nos premian, ¿no? Y dicen como nosotros tenemos un premio para nosotros, vamos a buscar un premio para ustedes, entonces nosotros decimos lo que es válido en Latinoamérica, ¿no? ¿No, Ale? Y ahí los tenemos a los catalanes metidos en todos los jurados. Y a Sauda Mugir repartiendo conversatorio por todas las redes. Bueno, no todo está tan mal en el sistema de premiaciones. O sea, yo he ido de lo más peorcito y más reconocido a lo menos conocido y a lo más ajustado, más criterioso, si se quiere. Hay un premio que me gusta mucho, que es el premio Rogelio Salmona, porque acá hay un sistema de validación que a mí son valores que me interesan para la profesión. A ver, miren, se los voy a leer. Este premio no es muy antiguo, este premio empezó a darse en el 2014, y esta obra es de 2016, porque es la suma que yo tengo, por eso lo sé, es de 2016. Les voy a leer, es una intervención en una plaza, ya lo están viendo. Pero fíjense el criterio, más allá de este premio. El premio Salmona ha tenido la sabiduría de orientarse hacia un aspecto específico de las obras.
obras. No la trayectoria ni el aporte de la humanidad, ¿ok? Un aspecto específico de las obras. Y en especial, uno que las conecta con su capacidad de interactuar con la ciudad, es decir, con sus ciudadanos y con su espacio público. O sea, ahí no entra cualquier otra cosa, no te candidateas con cualquier otra obra, ¿sí? ¿Con edificio de oficinas? No. Bien. Por esa razón, escuchen esto, solo considera obras que tienen por lo menos 5 años de servicio. Las ha puesto a prueba. Bueno. Esto es un poco el cierre del inicio. O sea, dentro de esta disputa todavía podemos dar batalla, ¿no? Hay que ver en dónde, ese lugar, desde dónde nos ponemos para usar nuestras herramientas. Las queremos ver y las que todavía no podemos ver. O sea, desde el campo disciplinar, desde el rastrillo disciplinar, lo que nosotros hacemos es poner en juego, en análisis, a las herramientas, ustedes, ven la ciudad y operan la ciudad, ¿sí? Bueno, volvemos, si me lo permiten, porque esto podría ser un fin digno. Si quieren. Podría ser un fin digno. ¿Sigo? Un pelín más. Sí, seguí. Fines con F de forma, nada más. Estamos, seguimos. Queremos hasta el final. ¿Quieren qué? Hasta el final. ¡Ah! Vamos todavía. Bueno, no me sabía, lamento decirte. Bueno, ¿por qué vuelvo a él, ¿no? Que era uno de estos personajes, ¿no? El que nos pone un poco en situación de lo que contemplamos, lo que tenemos delante, venimos, lo que leemos, lo que miramos, y después, en función de eso, lo que proyectamos. Porque me parece que ahora, volviendo a los trabajos, o volviendo a lo que están ustedes haciendo, no creo que todo lo que dije haya sido parte de la historia y que no pueda atravesar las preguntas, ¿no? Los planteos. Pero bueno, un poco las pongo sobre la mesa, ¿no? O sea, 8 al 2020, ¿qué nos plantea, no? Mirar lo que mira el hombre, bueno, sí, tiene una mirada para mi gusto muy distanciada, muy sublime, muy romántica, con la que yo me represento, yo miro más desde adentro, pero bueno, cabe el entrar y salir continuamente. Mirar al hombre que mira, yo creo que básicamente lo que está haciendo es un autorretrato, pero de espalda, me encanta, ¿no? Porque es él. Lo que está haciendo está, de alguna manera, poniendo en la misma lugar a la contemplación de la naturaleza con la contemplación del arte. Para los románticos no sería nada raro. A mí me empieza a extrañar en el siglo XXI, ¿no? O sea, esto de el hecho natural casi como hecho artístico. O sea, hay que ver qué naturaleza vemos y si es naturaleza, qué naturaleza de naturaleza es, ¿no? O si no es una naturaleza ya constructo, historizada, etc. Bueno, entonces, en cuanto a lo que mirar la ciudad, de nuevo, las preguntas, ¿desde dónde? ¿No? Este es el rastrillo, ¿desde dónde? Bueno, desde el MU, ¿no? Desde la morfología urbana, que es donde están ustedes. Ok, ¿con qué distancia? ¿Con qué objeto sería? ¿Con qué sentido? Para transformar, están interviniendo un fragmento urbano. Bueno, transformar, ¿qué tan bueno, qué tan malo, qué tan distinto de lo que tiene alrededor? ¿Para qué? ¿No? Y básicamente es, ¿no? ¿Para quiénes? Yo creo que todavía podemos proyectar encargo, o sea, no partir del reconocimiento de problemas y directamente a la respuesta. Proyectar el proceso completo, me parece que proyectando un proceso completo podemos llegar a encontrar más herramientas. Pero esto es por mi naturaleza, ampliar y abrir y no terminar de proyectar nunca, ¿no? Bueno, no sirve tanto para el ejercicio profesional, pero sí para la enseñanza. Y luego, más allá de mirar lo que mira, mirarlo a él, ¿no? Que era, bueno, también la figura que acordaba Joseph Beuys ahí señalándonos, ¿no? Mirar al hombre, bueno, el arquitecto, mirarnos, para entender cómo mira.
que mira a partir de su filtro de arquitecto, que recorta, que valora, que valida y que rechaza, de nuevo el campo disciplinar, ¿no? Que recorta, que valora, que valida, que rechaza, que deja fuera, ¿no? Si el otro es desde el MU, esto es desde el rastrillo disciplinar, serían las preguntas. Entonces, yo le saco a la naturaleza, ¿no? Y le pongo el fragmento urbano. Y se lo giro, y como buena arquitecta lo alineo con el bastón. Esas boludeces solo nosotros, ¿no? Buscar algún tipo de alinear, ¿no? Dos sistemas distintos. Yo no voy a decir mucho. Las preguntas están planteadas, la problematizador del objeto y del observador, calculo, desde el rastrillo, ¿no? Está planteado, y yo he leído todo esto. Esto es lo que yo saqué de los trabajos prácticos, ¿sí? De lo público, lo privado, YACOS, vereda, seguridad, etcétera, lo semipúblico, todos, digamos, los límites, las líneas, las multilíneas, los limitantes, las expansiones, etcétera, pertenencias, sitios, nodos, usos, plazas, lo verde, que lo puse en verde, Florida, que no se puede habitar, una necesidad de hacer habitable la calle, me parece bien, pero la calle, digamos, se habita. Yo creo que la calle se habita. Esas son posiciones, que después otro día, si quieren, discutimos. Porque en la calle últimamente se están invitando a quedarse, cosa que apruebo, ¿no? Pinas de la protección, y en la arquitectura nos están invitando a circular permanentemente, ¿no? La arquitectura es puro fluida, y ahora en la calle hay que quedarse. ¿No? Hay alguna suerte de inversión, porque antes era al revés. La arquitectura es puro fluido, lo que sea, no hay un ángulo recto, encima fluye todo, te movés vos y se mueve todo, no hay una arista, y la calle, digamos, aparentemente tendría que estar como en una zona estanca. Bueno, más problematizaciones. Productor, comité, entonces los proyectamos, o sea, acá tenemos primero las preguntas, o sea, el análisis, y las herramientas, ¿no? Desde el estudio de la forma que ustedes disponen, que disponemos todos. Cabe proyectar más cosas, porque cuando uno después proyecta un sentido, encuentra un sentido, tendría que ser, o entendiendo un sentido a priori, o en realidad que fuera el producto de imaginar un productor, aquel productor, o sea, concede el poder, puede ser el Estado, puede ser, nada, una promotora inmobiliaria que decide invertir en tal o cual cosa, etcétera, puede ser el de Google Maps, puede ser cualquiera. El comitente, usuarios, los actuales o ganar futuros usuarios, ¿no? El encargo, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría el encargo? Puede surgir como fácilmente, ¿no? Partimos cualquier problema proyectual, un programa, ¿no? ¿Dónde está el programa? El programa es lo que otorga sentido, quiero creer, digamos, a todos en términos de forma. Bueno, de nuevo, estoy un poco reiterativa, ¿no? El rol del arquitecto en la ciudad, el rol del arquitecto en la sociedad, el rol del arquitecto en la disciplinar. Ya no es parte de su materia, pero su materia está dentro del campo disciplinar, eso es bueno recordarlo, ¿no? Y ahora vamos a otra cuestión que me parece muy interesante porque es lo que a mí me daba como más ilusión a esto del paradigma indiciario, ¿no? Porque el paradigma indiciario aparentemente no sería muy objeto del rastrillo morfológico proyectual, del orden de lo visible ni de la línea, o sea, no está estrictamente codificado, si no, no sería una huella, no sería un rastro. Me gustó mucho eso, porque yo digo, bueno, ¿qué queda fuera del rastrillo? Lo indiciario. Lo indiciario, o sea, la lectura es de lo visible. Puede ser de nuestros órganos para percibir, ¿no?
los olores, se ha visto que aparecen dentro del registro. ¿Y lo invisible? Entonces, ahí está lo indiciario, ¿no? Las huellas, los rastros, las olfateamos con qué sabueso, donde en la historia no contada, en las ausencias, de nuevo, perdón en la insistencia, ¿qué sería lo no validado? Bueno, ya termino. ¿Conocen el cuentito este? Yo esto lo encontré en lo que es el Zócalo, ¿no? Paradigma indiciario, la memoria de lo transformado. Yo digo el palincesto tapado. Nosotros tenemos, ustedes en todo su recorrido, edificios históricos, ya dijo Ale también, del orden de las luces. ¿Sabían que la Manzana de las Luces fue la primera sede de la Escuela de Arquitectura? ¿No? ¿Sabían? Sí. Bueno. Otros que todavía están en pie, que documentan una historia, es visible del orden de lo visible, sí. El ámbito de la interpretación de eso es más amplio, pero es del orden de lo visible. Y lo invisible, lo que ya no está, hay un grupo que yo vi que hablan de la continua construcción y deconstrucción también, y se preguntan por eso. Entonces, la memoria de lo transformado, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde están las huellas? El incesto tapado. Bueno, hay un cuento, esto me parece fantástico, de Koolhaas, siempre él. En el XL, que se llama Un cuento para dormir. A mí no me duerme nada el cuento, pero él, vieron que siempre trabaja con esa cosa, ¿no? De la provocación, ¿no? Entonces, habla de el Palacio de los Soviets. Se llama Un cuento para dormir, el Palacio de los Soviets. Yo lo leo, es una página, es cortito, ¿no? Te deja siempre con ganas de más, que bueno, está bueno eso. Entonces yo me fui a googlearlo. Entonces, miren esto. Esto es Salvador. Moscú, la quiso hacer el zar, Tararata, un nombre, un zar, en homenaje a los que la guerra contra Napoleón, el primer Napoleón. Bueno, por los muertos. Una iglesia, un templo ortodoxo. Bueno, en 1837 lo dice. En 1837 otro zar, ya no estaba ese, lo lleva adelante, pero le cambia los planos, porque no le gustaba. Le parecía que no le gustaba. ¿Y en qué busca el modelo? En Santa Sofía, ¿no? Bueno, la hace. O sea, finalmente es un zar, o sea, imperialista, el poder de nuevo acá, y entonces construye el templo, 1837. Demora 40 años, 1883 se termina. Lateral de Cristo Salvador. Está al borde del río. El río Moscova, o como se llame, parecido, Moscova, había muchas filtraciones, o sea, había un impedimento. Ese terreno estaba complicado con las filtraciones, y me parece que el dato de que le pase el río al lado no es menor. Pero lo hace. 1917, ¿no? La revolución bolchevique. Bueno, entonces, tardaron 40 años entre lo que se tardaba en construir unos problemas, qué sé yo, de presupuesto y nada, se hace. 1917, la revolución bolchevique, digamos que empieza a bajar todas las instituciones del antiguo régimen, ¿no? Entre otros, demuele muchas iglesias. ¿Quién la va a demoler? Stalin, ¿no? O sea, ya después, en 1930 demuele. Tuvo poca vida esta pobre catedral. 1931, la demuele Stalin. ¿Y qué hace? Soviets. El Palacio de los Soviets, que iba a ser esa sede administrativa del Kremlin, conocemos la historia, básicamente por el Corbu. Por el Corbu. Este se quedó fuera del concurso, ganó un académico, ¿no? En el año 30 y pico, creo que es del 33, por ahí, el concurso.
Bueno, el Corgu no ganó este académico con la estatua de Lenin y tal, ¿no? Era inmenso. Iba a ser torta de todo el mundo en esa época. Bueno, ¿qué pasó? No se construyó nunca. No se construyó. Primero que había de nuevo problemas de fundación, muchos problemas de fundaciones, se demolió, se sacaron los cimientos y tal, no sé qué, y se empieza a construir un pedazo de pozo de aquellos. Cantidades de hormigón, ¿no? Para submurar todo eso y hacer las fundaciones de lo que iba a ser ese edificio de una altura impresionante. La invasión de Hitler, 41. La guerra, se detiene todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Toda la cantidad de hierro que había ahí disponible en el cantero de obra se va a fundir para hacer armas, se detiene de nuevo la obra. En el 58, ya creo que es Nikita Khrushchev, hace una pileta pública. Solo anoté. Como 400 metros de diámetro. No será mucho. No es acá. La pileta pública del mundo. ¿Sabían de esta pileta? Es una genialidad. Yo esto no lo sabía. Yo esto me lo enteré gracias a Coljas, al cínico. Bueno, miren, en el 85 todavía estaba ahí. Tenía agua climatizada, tenía todo en el anillo perimetral, tenía vestuarios y tal, había música por los parlantes, y tal, que también funcionó una especie de Villa Carino ahí en el agua, no sé yo. 130 metros, ¿no? Me exageré un poco, igual, enorme. La piscina más grande del mundo. Bueno, ¿qué pasó? Estuvo en 1991, ¿no? Bueno, ya saben, después la historia, la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Bueno. Y Boris Yeltsin, ¿qué hace? Reconstruye la catedral. Hoy por hoy, esa catedral está igual y en el mismo lugar que aquella. Todo este rulo se lo comió. O sea, no es posible el rastrillo morfológico proyectual. Acá, a lo que yo voy es la memoria de lo transformado. ¿Cómo la rastreamos? Y evidentemente en la historia hay otros soportes, ¿no? Bueno, eran uno de los problemas que me parecía interesantes de esto del paradigma indígena. Memoria no solamente histórica de lo que está todavía en pie documentado, sino la memoria de lo transformado, o sea, de lo que fue edificado y demolido, etc. Esa es una dimensión. La otra, la memoria de lo pensado y no realizado. O sea, de nuevo estoy acá y estamos en Buenos Aires, y me parece, digamos, que entronca bastante con una política, ¿no? O sea, la políticamente correcto del mercado del usado, ¿no? O del reciclaje, si quieren. O sea, que la historia de la ciudad también es la historia de las ideas sobre la ciudad, no solamente de los edificios hechos. Me parece que es algo, una dimensión, ¿no? Que también escapa a los rastrillos, porque son otras las herramientas con las que lo miramos, y bueno, qué sé yo, es famoso, no digo, por citar una, que además trabajó sobre lo que era el ensanche del centro, ¿no? Que incluye el fragmento que ustedes están trabajando, las famosas, el concurso de 20 días para Buenos Aires, en el 86, o sea, la gracia de los concursos, de la apertura, digamos, a la posibilidad de las ideas de los profesionales, de los arquitectos locales, etc. Yo digo que son antecedentes y también son materiales, porque sé que esto de anclar anclar el proyecto a huellas disciplinares puede llegar a tener que ver con el conocimiento
de lo que fue previamente. La memoria, antes era la memoria de lo transformado, esto es la memoria de lo pensado. Para la ciudad, me parece bueno la idea del mercado del usado, del recicle, o sea, yo trabajo con mis ideas a partir de las ideas que tengo acá atrás en mi biblioteca, en los libros, o sea, yo trabajo, si se quiere, con el mercado del usado, para producir nuevas cosas, ¿no? Bueno, historia de la ciudad también, como la historia de sus ideas, rechazadas, vamos a decirle, o que en todo caso no encontraron los contactos con el poder que por las que fueran validadas, trabajando con esa idea. Bueno, acá está uno de los proyectos que fue parte, este de Clorindo, de este concurso de 20 ideas para ensanche el área central. Fíjense que toma el eje Florida entre los dos parques, ¿sí? Y lo vinculaba con lo que es la reserva, etc. Hay otras, qué sé yo, ¿no? con aromas globalizantes. Me enteré por casualidad. Esto se llama Letter, ahí les puse también, creo, el link. Es un sistema de exposiciones que también se hizo en Buenos Aires en el 2016. Es una manera de intervenir global porque se ha hecho, ya ven, en todas estas ciudades del mundo. ¿Y quién lo organiza? Bueno, una agencia que se llama Storefront, del arte y la arquitectura, sea tipo vidriera, ¿no? Que la dirigía la actual directora, esta catalana, ¿no? Tan vanguardista, años de la AA, ¿no? De la Escuela Famosa de Arquitectura de Londres. Fue elegida la catalana y qué sé yo, y ha tenido donde han pasado todos, Coljas, Aerapolo, bueno, todos estos renombrados, o sea, una de las sedes, digamos, de todo este sistema de validación es la AA. Chica es la actual directora y antes había sido directora de esta agencia, y una de las exposiciones y tal, itinerantes, ¿no? Que también en lo que se lleva, era esto, por varias ciudades del mundo. ¿Y qué es? Letters to the Mayor, cartas de 100 arquitectos por ciudad al Mayor, que sería el alcalde. Acá estamos, Horacio, recibiendo las cartas. Si ustedes pinchan el enlace, van a estar todos los que fueron invitados, hay gente que yo conozco, y bueno, hay algo para reciclar, tal vez, digo yo. No sé. Esto es también, si se quiere, un poco más actualizado, o sea, con tinte, ¿no? Y maquillaje contemporáneo por el formato, hizo en una galería de arte, obviamente. Ideas para la ciudad. Bajo la forma de, habría que ver, bueno, ahí está. Bueno, yo creo que para esto no hace falta demasiada palabra, ¿no? La memoria de lo ocurrido. Porque digamos, todo el eje de la avenida de Plaza de Mayo está, ¿no? Lo que me pareció es que esto del espacio y el nunca más, no sé si lo que yo esperaría, ¿no? Pero lo suficientemente problematizado e involucrado en el análisis dentro de todas estas cosas del tránsito, los trayectos y todo esto, porque, bueno, yo tengo un texto que se llama Circulen, Circulen. El Circulen, Circulen era porque las madres no se podían quedar. Cuando iban a pedir por sus hijos, las hacían, por eso empezaron a caminar en círculo, ¿no? Eso es la historia, ¿no? Por eso ese circuito que se reitera y tal. Me parece que no solo tiene que quedar y ratificarse, sino que tal vez ampliarse. Está dentro del ámbito de actuación. Por eso la memoria de lo ocurrido, bueno, es marcado como sociedad, pero evidentemente no solo esto, como paradigma podrían ser muchas otras cosas más que todavía no conocemos o que son más del ámbito de lo vecinal, digamos, nacional que todo. Una última y termino. La memoria del trabajo. Esto a mí me duele y me encanta.
porque hay huella, las manos que no dejan huella. Fíjense, porque nada, se me ocurre proponer esto. Porque acá no hay ningún proyecto que se tenga, digamos, como para reconocer en términos de no sé, de producto arquitectónico de valor, de calidad, etcétera. Ustedes están llenos de autopistas, de las Cacciatore, con las cuales lo que demolió se rellenó y se hizo la reserva, ¿no? El origen de la reserva, las demoliciones de Cacciatore para las famosas autopistas, que está también ahí en el área central. La memoria del trabajo no deja huella porque además es de los trabajadores y no de los proyectistas. Pero fíjense cómo dejan huella en mí, el registro, que tiene que ver con también con los artistas, digamos, bajaban sobre la naturaleza y, digamos, y sus acciones, ¿no? Arte en el paisaje, etcétera. Registro es la foto tomando, ¿no? Ese tipo de actuación. Tiene algo de eso, ¿por qué? Porque acá lo que se está registrando es la construcción de una autopista. Estos son histogramas de una película. La película se llama, estos son parte de los trabajadores y están así posando, porque en realidad se filmó una película reconstruyendo el proceso de trabajo de un puente, es decir, del segundo piso de una autopista, en el periférico, en México, esto es México. La película se llama En el hoyo, ¿no? La dirige Juan Carlos Rulfo, ¿no? ¿Lo conocen? Pedro Páramo. Bueno, yo y además medio para terminar con música, les traje un pedacito. Por ahí a mí me encanta, porque además es la escena final de la película. La película arranca con un transporte a plena medianoche, porque evidentemente el transporte de semejantes columnas y vigas no puede hacerse durante el día, y es estar acompañando en el cantero de obra el trabajo. Digo, esto no deja huella visible, pero el ver la película hace que yo, el día que transite por esa una marca, o sea, eso genera una experiencia estética en mí. La manera de documentar el trabajo, por eso, digo yo, si quieren es la parte más poética, o las manos que no dejan huella. A ver si los podemos compartir, me bancan un cachito más. Esto es la parte que es una secuencia, bueno, no saben lo que es, final, impresionante vista en el... Y acá va. Además la música me encanta. Se escucha el sonido igual, ¿eh? ¿No? No. ¿No llega? No, para eso tendrías que dejar de compartir y al volver a compartir, hay cuadro cuando elegís qué pantalla que te dice el audio de la computadora también. Es un Bueno. tilde. Sí, es un tilde. Tengo que salir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo en todo caso les dejo el link o lo que sea y lo ven. A mí me gusta mucho porque está, al principio arranca todo esto, es un traveling impresionante de toda la parte que ya está inaugurada. Y después va siguiendo, y después hay todos tramos que todavía no están, y están todos los trabajadores saludando, ¿no? Y saludan, y se escuchan todas partes, digamos, de testimonios de ellos que estuvieron durante toda la película y dicen, yo no sé, yo ya me despido que con la bicicleta nunca me voy a poder subir una de estas, ¿no? O sea, el que trabajó, que no la va a poder usar. Plantar pruebas, así a la bonaerense, ¿no? Esto de plantar pruebas parece como una manera de esto, de proyectar esas que no son visibles y que no hay intención de poner en visibilidad, y que evidentemente guardan otro formato, ¿no? Otros soportes para la intervención, pero me parece que también son maneras de intervenir y de marcar el espacio y de anclar los proyectos en la memoria del espacio. Después el espacio lo ven porque además ese traveling es mortal. Y si quieren se ven la película entera, ¿no? Desde ya. Yo con esto cierro. Es un rompecabezas de un artista
mío. Se llama Carlos no normativo. Y en realidad trabaja sobre la manera como están maclados, recortados nuestros cuerpos para que encajemos en el sistema, ¿no? Son todas piezas de madera preciosas, hechas y pintadas a mano. Se llama Tinchulini, lo ven ahí abajo. Y esta rompecabezas es que la última pieza, o sea, la que queda, Carlos, no encaja. No encaja y pega el salto, ¿no? O sea, esa web es para Carlos. Entonces, él lo explica mejor que yo. Esta obra habla de la forma de nuestros cuerpos y de cómo están condicionados por el sistema. Yo desde ya que hago la cosa de cómo nos condiciona el sistema disciplinar, ¿no? Nuestra formación, desde ya. El rastrillo morfológico o el disciplinar, el más grande, porque no deja de ser un constructo. Si bien cada pieza es única, ninguna puede ser explicada fuera de contexto. Y el sistema condiciona, sí, pero también nosotros condicionamos al que tenemos al lado, quien a su vez, nadie parece notarlo, algunos incluso están bastante cómodos con el lugar que les tocó, otros se adaptan. En este contexto está Carlos, quien descontento con el encasilla, ha decidido dar un salto hacia el vacío, desprendiéndose de todos los condicionamientos a los que estuvo sometido, deseando por fin darle la forma que él desea a su vida. En su lugar queda el vacío de lo que fue, y sus vecinos, que podrían extenderse sobre el terreno libre, se quedan estáticos, pensando cuál fue el momento en que sus cuerpos se rigidizaron. Bueno, con esto quería cerrar. No sé cómo salgo de compartir, stop ya, ¿no? Ahí está.